Correlaciones en los árboles de decisiones. El concepto de correlación expresa la medida en la cual se relacionan dos variables diferentes, como por ejemplo la cantidad de fumadores y la cantidad de enfermos de cáncer al pulmón en una ciudad, o la cantidad de horas de ejercicios en la mañana y la pérdida de peso de una persona. En los ejemplos anteriores, la correlación nos indica que un mayor número de fumadores aumenta positivamente el número de enfermos de cáncer al pulmón. Este tipo de correlación es positiva, ya que las variables cambian en la misma dirección. La correlación también muestra en el segundo ejemplo que una mayor cantidad de horas de ejercicios semanales hace disminuir el peso de una persona. En este caso, la correlación es negativa, ya que ambas variables cambian en sentidos opuestos. La correlación no debe ser confundida con la regresión, ya que si bien ambas son medidas de análisis estadístico orientadas a realizar predicciones, no son lo mismo. La correlación indica en forma general el sentido y fuerza de la relación entre dos o más variables numéricas. Por ejemplo, indica la tendencia positiva o negativa de la pérdida de peso en libras de una persona al aumentar o disminuir la cantidad de horas semanales de entrenamiento. La regresión se emplea para predecir o explicar un valor a partir de otro, basado en una relación matemática entre dos o más variables. Por ejemplo, nos da un valor pronosticado del peso de una persona para valores determinados de número de horas semanales de entrenamiento. La correlación mide el grado de interdependencia entre dos variables y no necesariamente la relación de causa-efecto entre ellas, aunque algunas veces sí las explica, mientras que la regresión mide la relación de causa-efecto y no necesariamente la interdependencia entre las variables. Según A.M. Tuttle, la correlación es el análisis de la variación conjunta respecto a las medias de dos variables. Esto también se conoce como covarianza. Según Wonacott, el análisis de correlación muestra el grado en el que las variables están linealmente relacionadas. Karl Pearson fue el primero en establecer una relación matemática para el cálculo de la correlación, mientras que Sir Francis Galton fue el primero en desarrollar una técnica gráfica que refleje su comportamiento. Muchos ejemplos de indicadores de correlación se pueden mencionar en el campo empresarial, como la correlación entre el salario y las horas trabajadas del empleado, entre las ventas de un producto y su precio de venta unitario, o entre las unidades producidas de un producto y su costo unitario, entre diversos indicadores. De otro lado, las correlaciones pueden ser simples, parciales o múltiples, dependiendo del número de variables que se están estudiando. Si se estudian dos variables, la correlación es simple. En cambio, la correlación se dice que es parcial o múltiple si se estudia tres o más variables. La correlación es múltiple cuando tres o más variables se estudian simultáneamente. Por ejemplo, si deseamos estudiar simultáneamente la relación entre las ventas, el costo de producción y la inversión en publicidad en un periodo. Aquí tenemos un problema de correlación múltiple. En el caso de la correlación parcial, se estudia tres o más variables, pero se considera solo dos entre estas. Estas dos variables tienen un nivel de influencia recíproca y el efecto de las otras se mantiene constante. Por ejemplo, con relación al ejemplo anterior, si estudiamos la relación entre las ventas y los importes de inversión en publicidad para un nivel fijo de costo de producción, podríamos afirmar que estamos ante un problema de correlación parcial. Podríamos ver en este caso cómo cambian las ventas de la empresa ante variaciones de los niveles de publicidad, ante un mismo nivel de costos de producción. Otra forma de clasificar las correlaciones
es en función de los cambios que experimentan las variables. Primero, se dice que la correlación es lineal positiva cuando el cambio en la cantidad de una variable tiende a tener una relación constante en la misma dirección con la cantidad de cambio en otra variable. Por ejemplo, esto sucede si analizamos las edades entre los hombres y mujeres en los matrimonios. Podemos observar que estas variables están correlacionadas y tienen un comportamiento lineal positivo, ya que si aumenta las edades de los esposos, las edades de las esposas aumentan también y viceversa. Segundo, también tenemos la correlación lineal negativa, que se presenta cuando una variable aumenta, la otra disminuye y viceversa. En estos casos, el coeficiente toma un valor negativo, lo que significa que el valor de una variable se mueve en sentido opuesto al de la otra variable. Por ejemplo, si observamos las variables accidentes de trabajo y dispositivos de seguridad en una planta, podemos ver cómo estas variables tienen una correlación negativa, ya que al aumentar los dispositivos de seguridad, los accidentes de trabajo se reducen. Tercera, otra correlación es la correlación nula, donde no existe ninguna relación entre las variables. Un ejemplo podría ser la relación entre la estatura de los fumadores y la cantidad de cigarrillos en promedio consumidas por habitante. Y cuarta, finalmente tenemos la correlación no lineal o curvilínea, que se presenta cuando la relación entre la cantidad de cambio en una variable y la cantidad de cambio en la otra variable no es constante. Por ejemplo, esto se puede ver si analizamos las variables cantidad de lluvia caída en milímetros y el rendimiento en metros cúbicos por hectárea de un producto agrícola. Podemos ver cómo el incremento de las precipitaciones incrementa el rendimiento de los productos sembrados por hectárea, hasta un cierto punto en el que la producción empieza a decrecer. El rango de valores de la correlación es de -1 a 1. Debemos considerar que el coeficiente de correlación, como ya se ha expresado, está asociado a relaciones de tipo lineal. ¿Qué implica que una correlación entre dos variables sea igual a 1 o -1? Pues que ambas tienen una fuerte correlación y que una puede ser predecida por la otra con un alto nivel de precisión. Cambiando un poco de tema, debemos mencionar que en una regresión lineal múltiple, la variable dependiente Y depende de diversas variables independientes o predictoras. Estas variables predictoras, a su vez, pueden tener una correlación cercana a 1 o -1, lo que indica que existe una fuerte correlación entre estas variables independientes y que una variable predictora del modelo puede ser predecida en forma lineal por otra con un alto nivel de precisión. Es muy habitual que las variables independientes o predictoras de la regresión estén correlacionadas. Cuando esta fuerte correlación se produce solo entre dos variables independientes o predictoras, decimos que se trata de un caso de colinealidad. Sería multicolinealidad cuando la relación lineal fuerte se produce entre dos o más variables independientes o predictoras. La multicolinealidad puede hacer que el modelo de regresión entregue resultados sesgados o engañosos. ¿Cómo afecta entonces la colinealidad o multicolinealidad de las variables predictoras en los árboles de decisión de regresión? Bueno, existen diferentes puntos de vista sobre este tema. Primero, una posición menciona que los árboles de decisión no están afectados porque no asumen ninguna relación previa entre las variables predictoras y que solo efectúan divisiones de los datos buscando que los subconjuntos de datos sean más predecibles con relación a la variable objetivo. Segundo, otra posición
indica que la efectividad de la predicción en los árboles de decisión sí es afectada y que si dos variables predictoras o independientes A y B están fuertemente correlacionadas, se debe mantener la más relevante en términos de predictibilidad. En este sentido, se puede emplear el indicador Gini para ordenar las variables predictoras de acuerdo a su importancia. De modo que si hay dos variables altamente correlacionadas, se mantenga aquella que tenga un mejor indicador de ganancia de información, o dicho de otro modo, que genere un subconjunto de datos más predecible con relación a la variable objetivo. Métodos de medición de la correlación. Existen diversos métodos para determinar el nivel y tipo de correlación entre las variables. Entre los más importantes tenemos el diagrama de dispersión o scatter diagram. Se emplea cuando se analiza una pareja de datos numéricos. Segundo, el coeficiente de correlación de Pearson, que se emplea en el análisis de dos variables continuas que tienen una distribución normal. Tercero, el coeficiente de correlación de Spearman, empleado en el análisis de dos variables continuas o discretas. Cuarto, el coeficiente eta, que se emplea en el análisis de una variable continua y una variable discreta, y cuyo rango de valores va de 0 a 1. Quinto, el coeficiente Cramer-B, utilizado en el análisis de dos variables de tipo categoría. Su rango de valores va de 0 a 1. Y finalmente, el sexto o coeficiente de mínimos cuadrados, que se emplea en el análisis de dos variables continuas u ordinales. Aparte del primer método basado en el estudio de un gráfico, el resto de métodos se basan en el cálculo de fórmulas matemáticas. Aquí el investigador puede emplear cualquiera de estos métodos en función de la naturaleza de las variables que se están asociando. Veamos brevemente cada uno. Primero, el diagrama de dispersión. Es el método más sencillo y está basado en el dibujo de un punto en un gráfico, que es la confluencia de los valores de un par de variables numéricas que tienen una correlación dada. Observando la dispersión de los puntos en el gráfico se determina la correlación entre las variables. Cuanto más cantidad de puntos se reúnan o acerquen a la línea de tendencia, mayor es el nivel de correlación y viceversa. Si mayor es la cantidad de puntos dispersos en el gráfico, menor es el valor de la correlación. Aunque realizar este diagrama no es una correlación, es el primer paso para conocer la posible existencia de relación o independencia entre las variables. Segundo, coeficiente de correlación Carl-Pearson. Es un método matemático ampliamente utilizado donde la expresión numérica calculada muestra el grado y la dirección de la relación existente entre variables numéricas relacionadas. Es el método cuantitativo más ampliamente utilizado y se denota por el valor de R. El coeficiente de correlación presupone un valor entre -1 y +1. Si una variable tiende a aumentar mientras la otra disminuye, el coeficiente de correlación es negativo. En cambio, si las dos variables tienden a aumentar o disminuir al mismo tiempo, el coeficiente de correlación es positivo. Tercero, coeficiente de correlación rango de Spearman. En estadística, el coeficiente de correlación de Spearman, o Rho, es una medida de la correlación, la asociación o interdependencia entre dos variables aleatorias, tanto continuas como discretas. Cuarto, coeficiente eta. El coeficiente de correlación eta sirve para cuantificar el grado de asociación existente entre una variable cuantitativa, medida en escala de intervalo, y una variable discreta, medida en escala nominal u ordinal. Se trata de un coeficiente de correlación que no supone linealidad y cuyo cuadrado puede interpretarse, si el diseño lo permite, como la proporción de varianza de la variable cuantitativa que está explicada porque depende de la variable discreta,
Su mayor utilidad no está asociado a las tablas de contingencia, pues éstas se construyen utilizando variables categóricas. Eta toma un valor siempre comprendido entre 0 y 1. El valor 0 indica que no hay asociación entre las variables de fila y de columna. Los valores cercanos a 1 indican que hay una gran relación entre las variables. Esta resulta apropiada para una variable dependiente medida en una escala de intervalo, por ejemplo, los ingresos, y una variable independiente con un número limitado de categorías, por ejemplo, el género, masculino o femenino. Quinto, el coeficiente Cramer-B. El coeficiente Cramer es otro de los coeficientes usados para ver la asociación de las variables discretas, nominales o de tipo categoría, cuando estas categorías son de 2 o 3 clases. El coeficiente varía entre 0 y 1. Si la tabla de contingencia es de 2 filas por 2 columnas o es de 3 filas por 3 columnas, es válido este coeficiente. Cuanto más próximo a 0 se encuentre, más independientes serán las variables. Cuanto más próximo a 1 sea el número, más asociadas estarán las variables que se estudien. También hay que observar que para el cálculo del coeficiente de Cramer se necesita previamente tener calculado el estadístico chi cuadrado. Se denomina así en honor del matemático y estadístico sueco Harald Cramer. Finalmente tenemos el último método, el método de los mínimos cuadrados. Este método matemático calcula el coeficiente de correlación R de dos variables x e y basado en la raíz cuadrada del producto de dos regresiones, la regresión de x sobre y y la regresión de y sobre x. Conclusiones. Veamos las conclusiones a partir de todo lo que hemos mencionado. Primero, los árboles de decisiones no establecen supuestos basados en la correlación de las variables del modelo, solo buscan dividir los datos a partir de variables individuales tratando de mejorar la clasificación de datos, tomando en cuenta indicadores de predictibilidad, como Gini o el valor de la entropía, aleatoriedad de los datos. Así, si dos variables A y B están fuertemente correlacionadas, solo se tomará la más relevante empleando los indicadores anteriores. Segundo, el sobreajuste afecta la precisión del árbol de decisión y se presenta cuando el modelo tiende a explicar el conjunto de datos en lugar de encontrar patrones que lo generalizan, por lo que uno debe limitar la profundidad de los árboles y realizar podas o reducciones de ramas, lo que se conoce con el nombre de pruning. El sobreajuste puede ser detectado cuando los resultados de los datos de entrenamiento o training difieren de los datos de prueba o test. Tercero, la precisión del modelo de predicción puede alterarse cuando se trabajan con más características en los modelos, por lo que el análisis de correlación puede ayudar a quitar variables y a optimizar el modelo de datos. El analista debe tratar de evitar la presencia de variables predictoras con alta colinealidad. Cuarto, los valores atípicos y el uso de la covarianza en los árboles de regresiones pueden eventualmente afectar el modelo de predicción, pero ambos factores son independientes de la alta correlación o multicolinealidad entre las características. Quinto, debemos entender que los árboles de decisiones son algoritmos de división agresivos que buscan la más efectiva variable pivot, dejando de lado otras variables muy importantes. En el caso de la multicolinealidad o alta dependencia entre dos variables predictoras o independientes, existe una alta probabilidad material que el algoritmo seleccione no la variable correcta, sino la variable correlacionada a la variable correcta. Sexto, si usted elige un árbol de decisión debido a que este es explicado para usted en función de las relaciones que ha establecido en las variables independientes o predictoras, entonces
este no será un árbol completamente coherente o satisfactorio. Séptimo y último, usted debe interpretar el resultado del árbol de decisión y no tratar de explicarlo en base a las variables predictoras o independientes, por lo que deberá apoyarse en un conjunto de soluciones que ayuden a interpretar mejor los resultados. La correlación es útil porque ayuda a entender la relación existente entre dos variables y porque en algunos casos, pero no en todos, la correlación puede detectar relaciones de causalidad. La causalidad es una medida que explica la relación o la realización de otros eventos posteriores que están asociados.